Hoy quiero contarte una historia que te va a conmover profundamente. Es una de esas historias que te hace pensar que aunque el mundo esté lleno de oscuridad, siempre hay luz en los lugares más inesperados. A veces, la valentía y la pureza vienen de los lugares que menos imaginamos. Y es que ¿quién puede esperar que un niño pequeño pueda hacer algo tan grande? Es la historia de Mateo, un niño de apenas 5 años que vivía en un pequeño pueblo llamado Valle de Lluvia, un rincón donde las montañas se encuentran con la naturaleza más salvaje. Es un lugar tranquilo, pero al mismo tiempo lleno de secretos que solo aquellos que se toman el tiempo para conocerlos pueden descubrir. Pero antes de sumergirnos en la historia de este valiente niño, quiero saber algo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios. Me encanta saber de dónde vienen todas las personas que forman parte de esta comunidad. Y no te vayas, porque lo que hizo Mateo, un bebé tan pequeño, va a tocarte el alma de una manera que no esperas. Era una mañana fría en Valle de Lluvia. La lluvia caía a cántaros desde la noche anterior, dejando el suelo cubierto por un espeso manto de barro. Las montañas que rodeaban el pueblo, que normalmente se veían tan tranquilas, hoy se veían nubladas y grises, como si la naturaleza misma estuviera apática, sin ganas de mostrar su belleza. Isabel y Carlos, los padres de Mateo, despertaron temprano, como siempre lo hacían, para empezar las labores del día. El olor a tierra mojada llenaba la casa, una fragancia familiar para todos los que vivían en ese rincón apartado del mundo. Isabel se asomó por la ventana como hacía todos los días para ver a sus animales, pero algo no estaba bien. Luna, la pastora alemana de la familia, no estaba en el jardín. Isabel frunció el ceño y, preocupada, llamó a su esposo. «Carlos, Luna no está. No la veo por ningún lado». Carlos, que se encontraba en el comedor, levantó la vista y miró el reloj. «Tal vez se haya refugiado en el cobertizo», dijo con voz tranquila, aunque la preocupación empezaba a asomarse en su mirada. Pero no, Luna nunca dejaba el jardín. Siempre estaba allí, protegiendo la propiedad, vigilando a los animales, sobre todo al pequeño Mateo, con quien había formado un lazo especial. Isabel, al ver que el día pasaba y no aparecía, comenzó a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando Mateo, con su energía inagotable, salió corriendo hacia el jardín. Estaba empapado de la cabeza a los pies por la lluvia, pero su rostro reflejaba esa chispa de curiosidad que solo los niños tienen. «Mamá, ¿dónde está Luna?», preguntó mientras saltaba entre los charcos, completamente ignorante del peligro que se cernía. Isabel se agachó para mirarlo a los ojos. «No lo sé, cariño, pero vamos a buscarla, ¿de acuerdo?». Le acarició el cabello empapado. Había algo en su corazón que le decía que Luna no estaba simplemente escondida, como muchas veces hacía cuando quería estar tranquila. Hoy, la perra no estaba bien. Carlos salió con ellos hacia el campo, adentrándose en el barro que había formado la tormenta. La tierra estaba resbaladiza y se pegaba a las botas, dificultando cada paso. Isabel miraba a su alrededor, buscando cualquier señal de Luna. A veces, el sonido de los animales podía ser engañoso en esos días grises. Los ruidos del viento y el agua disimulaban lo que pasaba a su alrededor. Pero cuando llegaron cerca de un claro entre los árboles, algo extraño llamó la atención de Isabel. El aire parecía más denso, casi pesado. Fue Mateo, con su inocencia y curiosidad, quien vio algo primero. Desde lo lejos, su pequeño rostro se iluminó. «Mamá, papá, allí está Luna». Sin pensarlo, corrió hacia el lugar, sin entender aún lo que realmente estaba sucediendo. Isabel y Carlos siguieron a su hijo, pero al llegar a donde él estaba, su mundo se detuvo. Allí, bajo un árbol, casi oculto por el barro, estaba Luna. Su pelaje marrón y negro estaba manchado de barro hasta el pecho, y sus ojos, normalmente llenos de vida y energía, ahora estaban apagados.
Luna, la perra que había sido su compañera durante años, estaba medio enterrada. Apenas podía moverse y su respiración era lenta y profunda. Isabel intentó llamarla, pero Luna no respondía. ¡Luna!, gritó Carlos con la voz temblando, pero la perra solo movió la cabeza lentamente, mirándolos con una expresión de agotamiento y desesperación. Isabel cayó de rodillas, su rostro pálido por el miedo. Sabía que Luna estaba embarazada. La perra estaba a punto de dar a luz, y allí, en medio de la tormenta, en la fría y densa humedad del barro, la situación se volvía cada vez más desesperada. «Tenemos que sacarla de aquí. ¡Rápido!», exclamó Isabel mirando a su esposo. Pero el barro era espeso y denso y parecía imposible de mover. Las patas de Luna estaban atrapadas y cada intento por liberarla solo empeoraba la situación. Los minutos pasaban como horas y el miedo llenaba el aire. ¿Sería demasiado tarde? En ese momento algo inesperado ocurrió. Mateo, al ver a su amiga Luna en peligro, no dudó ni un segundo. Corrió hacia ella, con el pequeño cuerpo cubierto de barro, y se arrodilló al lado de la perra. Con una serenidad y valentía que sorprendió a todos, comenzó a cavar. Usó sus pequeñas manos, buscando liberar a Luna del barro. Isabel intentó detenerlo, pero el niño, con la determinación en su mirada, no escuchaba. «Mateo, no, es peligroso», gritó su madre, pero el niño no se detuvo. Sus manitas trabajaban rápidamente, sacando barro, limpiando el suelo alrededor de Luna. Cada vez que pensaba que no podía seguir, miraba a los ojos de la perra y algo en su corazón le decía que no podía dejarla allí. A medida que pasaban los minutos, la situación parecía empeorar. Luna no tenía fuerzas para moverse y la tormenta seguía azotando el lugar. Sin embargo, el niño no dejó de cavar. Con cada movimiento parecía que había una chispa de esperanza. En su pequeño corazón sentía que debía hacer todo lo posible por salvar a Luna y a sus cachorros. Mateo no dejó de cavar, sus manitas ya cubiertas de barro hasta los codos, pero no se detuvo. La lluvia caía más fuerte y el viento soplaba con fuerza, pero el niño parecía no notar nada a su alrededor. Su pequeño cuerpo se movía con una determinación que sorprende a cualquiera que lo observase. Mientras tanto, Isabel y Carlos estaban completamente estupefactos. La desesperación estaba pintada en sus rostros y el tiempo parecía detenerse. En el fondo de sus corazones sabían que Luna no podría resistir mucho más si no la ayudaban pronto. Isabel miró a su hijo con una mezcla de temor y admiración. ¿Cómo un niño tan pequeño podía ser tan valiente? Se acercó a él, colocándose de rodillas junto a la perra, pero Mateo seguía cavando con una precisión que parecía de otro mundo. Sus ojos estaban fijos en Luna, como si la perra pudiera entenderle, como si le dijera que debía seguir trabajando para salvarla. «Mateo, hijo, para allá, esto no va a funcionar», dijo Isabel intentando detenerlo, pero sus palabras se perdieron en el viento, y lo único que podía hacer era observar cómo su hijo seguía incansable. Entonces, algo cambió. Mateo, con las manos ya cubiertas de barro, dejó de cavar y levantó la vista hacia su madre. No dijo una palabra, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. «No voy a parar hasta que la salve». Y con ese gesto, un silencio profundo se apoderó del lugar. Isabel y Carlos se quedaron inmóviles, sin poder creer lo que veían. Era como si Mateo estuviera guiado por algo más grande que él, algo puro y lleno de amor. De repente, algo extraño ocurrió. Luna, que había estado jadeando débilmente, levantó la cabeza y miró a Mateo. Sus ojos brillaban con una luz tenue, pero claramente llena de gratitud. A pesar de la debilidad en su cuerpo, la perra hizo un pequeño movimiento. Su cola, que antes estaba caída, se levantó un poco, como si quisiera agradecer al niño por su esfuerzo. Isabel, con los ojos empañados de lágrimas, comprendió que algo milagroso estaba ocurriendo. En ese preciso momento, la perra comenzó a dar a luz. Los primeros cachorros nacieron rápidamente, pero uno de ellos,
El último no salía. Luna se retorcía de dolor y cada intento por empujar parecía más débil que el anterior. Carlos, sin saber qué hacer, miró a Isabel. No sé si aguantará mucho más. ¿Cómo vamos a ayudarla? La incertidumbre era grande. El miedo de que Luna pudiera no sobrevivir al parto y que los cachorros no lograran salir se apoderaba de sus corazones. Pero justo en ese momento, Mateo volvió a acercarse a la perra. Con una delicadeza que no correspondía a su edad, puso su manita sobre el vientre de Luna. Le acarició suavemente, como si intentara calmarla. «Tranquila, Luna, todo va a estar bien», susurró Mateo con una ternura que solo los niños poseen. Sus palabras no eran un intento por dar consuelo, sino una verdadera promesa. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Luna, con una fuerza renovada, dio el último empuje y el séptimo cachorro nació. Pequeño, frágil y cubierto de barro, el cachorro respiró por primera vez en el mundo, llorando débilmente. Pero había algo diferente en él. En su pelaje, justo en el costado, se podía ver una pequeña mancha en forma de corazón. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido otorgar una señal, un recordatorio de que, a veces, los milagros suceden en los momentos más oscuros. Isabel se inclinó sobre el cachorro, limpiándolo cuidadosamente con su pañuelo. Con cada roce, el cachorro se fue despertando más, y cuando abrió los ojos, la pequeña manchita en forma de corazón se iluminó con la luz tenue que llegaba de entre las nubes. Carlos, asombrado, observó en silencio, incapaz de decir una palabra. Todos en ese momento comprendieron que algo más grande que ellos estaba sucediendo. El vínculo entre Mateo, Luna y ese cachorro no era algo común. Era una conexión profunda, un lazo que trascendía el entendimiento humano. Ese cachorro, que fue el último en nacer, no solo traía consigo la vida, sino también una promesa. El milagro de la vida siempre encontrará su camino, incluso en las circunstancias más difíciles. Los demás cachorros nacieron sin problemas. Todos eran pequeños, cubiertos de barro, pero respiraban con fuerza. Luna, ahora más tranquila, los lamió con ternura, cuidándolos y envolviéndolos con su calor. Mateo observaba todo esto con una sonrisa en el rostro. No tenía miedo, ni duda alguna de lo que acababa de suceder. Para él, todo era parte de algo hermoso y natural. A su corta edad, ya entendía que la vida es frágil y valiosa, pero también sabía que, con amor y valentía, todo era posible. Isabel, entre lágrimas, abrazó a su hijo. «Lo hiciste, Mateo, lo lograste», susurró mientras miraba a Luna y a los cachorros. En ese momento, las palabras sobraban. No había nada que decir que pudiera describir la magnitud de lo que había ocurrido. La conexión entre el niño y la perra era más que un simple rescate. Era un milagro compartido entre dos seres inocentes. La tormenta ya había pasado, pero el viento seguía soplando, empujando las nubes de regreso. Sin embargo, había algo diferente en el aire ahora. Un sentimiento de paz se había instalado en Valle de Lluvia. Los animales, que antes se habían refugiado en sus establos, ahora salían poco a poco. El sol empezaba a asomarse tímidamente por el horizonte, como si todo el universo estuviera aplaudiendo el milagro que había sucedido. Isabel miró a su esposo. «Nunca olvidaremos este día, Carlos. Nunca olvidaremos lo que hizo Mateo por Luna. Y lo que Luna hizo por él», agregó Carlos, abrazando a su esposa. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que este día cambiaría la vida de cada uno de ellos. No solo por el milagro de la vida que se había dado, sino porque en ese instante Mateo había demostrado que incluso los más pequeños tienen el poder de cambiar el mundo. El día después del milagro, el sol brillaba en Valle de Lluvia con una luz suave, como si todo el pueblo estuviera en silencio esperando a ver qué ocurriría. La tormenta había dejado rastros de barro por todos lados, pero en el aire había algo diferente.
La vida, la esperanza, había regresado al pueblo de la mano de un niño, una perra y unos cachorros. Isabel y Carlos miraban desde la ventana de su casa cómo Mateo jugaba con los cachorros, rodeado de Luna, que ya se había recuperado por completo. La familia había vivido muchas historias a lo largo de los años, pero nada como lo que había sucedido el día anterior. Nada los había tocado tan profundamente. «Es increíble», dijo Isabel con la voz baja. «Nunca pensé que un niño tan pequeño pudiera hacer algo tan grande. Mateo no solo salvó a Luna, salvó a toda nuestra familia». Carlos la miró con los ojos llenos de emoción y lo hizo con una pureza, como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Es como si de alguna manera él estuviera destinado a hacer esto. Mateo, ajeno a las palabras de sus padres, estaba abrazado a Corazón, el cachorro con la manchita en forma de corazón. El pequeño cachorro ya comenzaba a caminar, tambaleándose entre los charcos de barro, mientras Mateo lo sostenía en sus brazos con una ternura inusitada. De vez en cuando, el niño levantaba la cabeza y sonreía, como si supiera que algo mágico había ocurrido, y en su corazón lo sabía. La noticia del milagro se esparció rápidamente por todo el pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a llegar a la casa de los Gómez. Primero fueron doña Carmen y don Joaquín, los vecinos de la casa de al lado, quienes trajeron pan fresco y un ramo de flores. Doña Carmen, con su voz temblorosa y cálida, no podía evitar mirarlo todo, como si hubiera sido una historia sacada de un cuento. «Es que esto es un milagro», dijo doña Carmen, con los ojos brillando de emoción. «Un niño tan pequeño, tan valiente, y esos cachorros, ese cachorro, el que tiene la marca en forma de corazón, es un presagio. Es como si la naturaleza misma hubiera querido recompensar el amor de Mateo. Todos lo sentimos, es algo especial». Don Joaquín, con su sombrero de paja y su camisa de cuadros, no dejó de asentar con la cabeza mientras acariciaba la cabeza de uno de los cachorros. «Nunca he visto algo así en mi vida. Es como si Mateo estuviera tocado por algo sobrenatural, algo que va más allá de lo que entendemos». Isabel y Carlos miraron a los dos, pero por dentro algo más se estaba encendiendo. Sabían que esta historia no solo iba a afectar a su familia, sino a todo el pueblo. Era una historia de coraje, de sacrificio y sobre todo de la inocencia y el poder de un niño. Y algo les decía que esa historia iba a cambiar la forma en que todos en Valle de Lluvia veían el mundo. A lo largo del día, más personas llegaron no solo a ver a Luna y los cachorros, sino también a ver a Mateo. En sus ojos reflejaban admiración y, para algunos, asombro. En sus corazones, todos sentían que lo que había ocurrido allí era algo único, algo que difícilmente podría repetirse. Mateo había logrado lo imposible con su pureza y su valentía. Había mostrado que no siempre son los adultos los que tienen el poder para resolverlo todo. A veces, solo hace falta un corazón valiente y el deseo de hacer lo correcto. A medida que el sol se iba poniendo, llegó otro visitante. Era el alcalde del pueblo, don Manuel, un hombre mayor, pero de espíritu vivaz. Había escuchado la historia y no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. «Vine a ver si es verdad todo lo que me han contado», dijo, caminando hacia la casa de los Gómez. «Porque si es así, esto no es solo un milagro, es un acto de valentía que puede cambiar todo lo que pensamos sobre la vida en el pueblo». El alcalde se acercó a Mateo, quien, sin miedo, levantó la cabeza y lo miró fijamente mientras acariciaba a Corazón. Don Manuel sonrió, impresionado por la calma del niño. «Sabes, muchacho, lo que hiciste ayer no es algo que se vea todos los días. Ayudar a un ser vivo, salvarlo en su momento de necesidad, eso requiere de algo más que fuerza. Requiere de corazón, de amor. Y tú, Mateo, tienes mucho de eso». Mateo, como siempre, sonrió tímidamente. No entendía del todo la magnitud de lo que había hecho,
pero sí sabía que había hecho algo bueno. Y en ese momento, él estaba feliz de haber salvado a Luna, a los cachorros y, sin saberlo, a toda su familia. Don Manuel se dio cuenta de lo que pasaba y su voz se tornó seria. Este pueblo, aunque pequeño, necesita historias como la tuya, Mateo. Necesitamos recordarnos lo que es importante, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero espíritu de Valle de Lluvia. Y así, la historia de Mateo, Luna y los cachorros comenzó a ser contada en cada rincón del pueblo. Ya no era solo una historia entre cuatro paredes, era un relato que tocaba las fibras de cada persona que la escuchaba. Desde los niños que al escucharla se sentían inspirados, hasta los adultos que por un momento olvidaron las preocupaciones diarias para pensar en lo que realmente importaba. Incluso los ancianos del pueblo, como don Antonio y doña Rosario, quienes siempre miraban la vida desde su experiencia, se sintieron tocados. Este niño ha hecho más por nosotros de lo que muchos adultos podrían hacer en toda su vida, comentó don Antonio. Y doña Rosario, con lágrimas en los ojos, añadió: él nos ha recordado que nunca hay que perder la esperanza. Valle de Lluvia, que hasta ese momento había sido un lugar tranquilo y reservado, se llenó de un aire diferente. La historia de Mateo, la perra Luna y el milagro de los cachorros marcó un antes y un después en todos los habitantes del pueblo. Y no solo en ellos, sino también en aquellos que escucharon hablar del acontecimiento a través de las historias que circulaban de boca en boca. En los días siguientes, mientras los cachorros creían y Mateo seguía jugando con ellos, algo más ocurrió. La historia comenzó a inspirar a los niños del pueblo a ser más valientes, a cuidar de los animales, a ayudar a los demás. El impacto de un niño tan pequeño había cambiado el alma de la comunidad, y todos sabían que nunca olvidarían lo que había ocurrido. Con el paso de los días, la historia de Mateo y Luna se convirtió en una leyenda en Valle de Lluvia. Cada vez que alguien mencionaba el nombre del niño, se despertaba en los corazones de todos un sentimiento profundo de admiración y esperanza. Los niños del pueblo comenzaron a reunirse en el jardín de los Gómez para ver a los cachorros jugar y, sobre todo, para escuchar a Mateo contar su versión de los hechos. Yo solo ayudé a Luna, decía Mateo con su sencillez habitual, mientras acariciaba a Corazón, que ya corría alegremente por el campo. Los otros niños lo miraban con asombro, y aunque no podían comprender completamente la magnitud de lo que había hecho, sentían que algo importante había sucedido. Para ellos, Mateo no era solo un niño cualquiera, era un héroe. Isabel y Carlos, por su parte, veían cómo la vida de su hijo comenzaba a cambiar. Ya no era el niño que simplemente corría por los campos o se ensuciaba jugando. Ahora, su hijo llevaba consigo una responsabilidad y un peso que solo las personas con una gran capacidad de amor y empatía podrían comprender. Y aunque ellos también sabían que el gesto de Mateo era único, no podían evitar sentirse orgullosos, pero a la vez con un sentimiento agridulce. Sabían que el niño estaba creciendo, que ya no era solo un niño, sino que se estaba convirtiendo en alguien con una profunda sabiduría emocional. Una tarde, mientras la familia estaba reunida alrededor de la mesa, Isabel decidió hablar con Mateo sobre lo que había ocurrido. Quería entender cómo él veía todo aquello, cómo percibía los eventos que habían cambiado la vida de todos. Mateo, hijo, comenzó Isabel, mientras le acariciaba el cabello. Sé que no has entendido todo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que lo que hiciste por Luna fue algo muy grande. Salvaste una vida, y eso es algo que nunca olvidaremos. Mateo, con su habitual mirada inocente, la miró y sonrió tímidamente. Mamá, ¿por qué todos dicen que fue un milagro? Yo solo ayudé a Luna, como siempre lo hago con los animales. Carlos se unió a la conversación, mientras observaba con orgullo a su hijo. Lo que Mateo no sabe es que a veces, hijo, un acto de amor tan puro puede cambiarlo todo.
no es solo salvar a alguien, es el cómo lo haces. Tú lo hiciste con tu corazón, con tu bondad. Y eso, aunque parezca simple, es lo que hace que tu acción sea un milagro. Isabel asintió, comprendiendo las palabras de su esposo. A veces no necesitamos hacer cosas grandiosas para que el mundo se dé cuenta de lo que somos capaces. A veces, un pequeño gesto de amor puede salvar vidas, y eso es lo que Mateo hizo. Las palabras de sus padres calaron hondo en el corazón de Mateo. Aunque él nunca entendería completamente el alcance de sus acciones, algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto. Siempre había sentido una conexión especial con los animales, especialmente con Luna, y ahora que ella estaba allí con sus cachorros, esa conexión parecía más fuerte que nunca. Poco a poco, la familia Gómez comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido con la historia de Mateo. Más allá de la admiración de la comunidad, había algo más, un profundo cambio en la forma en que todos veían la vida. Los habitantes del pueblo, que antes se preocupaban por las pequeñas disputas cotidianas, ahora comenzaban a pensar en el bienestar de los demás. Los niños aprendían, a través de Mateo, la importancia de cuidar de los animales, de ayudar a los demás, de no rendirse jamás, incluso en las circunstancias más difíciles. Una tarde, mientras Mateo jugaba con los cachorros en el jardín, doña Carmen y don Joaquín se acercaron a la casa con una gran sorpresa. En sus manos traían una pequeña caja de madera. «Tenemos algo para ti, Mateo», dijo doña Carmen sonriendo de oreja a oreja. «Es una pequeña recompensa, un símbolo de lo que hiciste por todos nosotros». Mateo, curioso, abrió la caja. Dentro había un pequeño medallón de plata, con una inscripción grabada que decía: «Por tu valentía y amor al prójimo, siempre serás recordado en Valle de Lluvia». Isabel miró a Mateo, emocionada, mientras los ojos de Carlos también se llenaban de lágrimas. No era solo un medallón, era el reconocimiento a un acto de amor que no podía ser medido por premios materiales. Era el reconocimiento de toda la comunidad, de todo un pueblo que había sido tocado por la bondad de un niño. «Gracias», dijo Mateo tímidamente, sin entender completamente el simbolismo del medallón. Pero, a pesar de su simpleza, sabía que era algo especial, algo que representaba lo que él había hecho por Luna. Isabel se agachó para abrazar a su hijo, mientras don Joaquín se acercaba con una sonrisa. «Mateo, a veces las personas más grandes hacen cosas tan sencillas, pero eso es lo que cambia el mundo. Tú nos has recordado lo que realmente importa. Gracias por ser el niño que eres». Los días pasaron y la vida en Valle de Lluvia continuó su curso. Los cachorros de Luna crecieron rápidamente y todos, incluidos los niños del pueblo, jugaban con ellos. La presencia de Luna y sus pequeños se convirtió en un símbolo de esperanza, de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre había un nuevo comienzo. Siempre había algo por lo que luchar. Con el paso del tiempo, el medallón de Mateo se convirtió en una especie de símbolo de la bondad pura. Cada vez que alguien se sentía perdido o desanimado, recordaban la historia de ese niño que, con su valentía y su amor, había cambiado la vida de un ser querido y con ello, la de todos los demás. La historia de Mateo, Luna y los cachorros se convirtió en un legado que inspiró generaciones. Isabel y Carlos miraban a su hijo con una mezcla de admiración y gratitud. Habían criado a un niño que no solo había demostrado su capacidad para amar, sino también su capacidad para enseñar a todos a ver el mundo con nuevos ojos. Un niño que, sin saberlo, había dejado una huella imborrable en los corazones de todos. Mientras tanto, Mateo, como siempre, seguía jugando con los cachorros, pero ahora, cada vez que los miraba, entendía que lo que había hecho no solo había sido un acto de valentía, sino un acto de amor puro. Un amor que con el tiempo había tocado el alma de todo un pueblo. Con el paso del tiempo, Valle de Lluvia comenzó a transformarse en un lugar aún más unido y lleno de esperanza. La historia de Mateo,
Luna y los cachorros, lejos de convertirse en un recuerdo lejano, seguía viva en el corazón de todos. Cada rincón del pueblo, cada conversación entre los vecinos llevaba consigo una pequeña chispa de la lección que el niño había dado a todos, que el amor, la bondad y la valentía no tienen edad ni límites. Mateo, por su parte, nunca cambió su forma de ser. Siguió siendo el niño alegre, curioso y lleno de vida, que pasaba sus días corriendo por los campos, ayudando a los animales y sobre todo a su inseparable amigo Corazón. Sin embargo, había algo diferente en él, algo que no se veía a simple vista, pero que se reflejaba en su mirada. Mateo ahora entendía que su acción había tenido un impacto más allá de lo que podía comprender. Sin saberlo, se había convertido en un líder silencioso para todos aquellos que lo rodeaban. Una tarde, Isabel se sentó en el jardín, observando a Mateo y Corazón correr entre los árboles. La calidez del sol de la tarde llenaba el aire, y por un momento todo parecía en su lugar. Pero Isabel no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y melancolía. Hijo, ¿sabías que lo que hiciste ese día cambió no solo a tu familia, sino a todo un pueblo? Preguntó con una sonrisa suave. Mateo, con una sonrisa tímida, miró a su madre y luego a los cachorros que jugaban cerca. Solo hice lo que era correcto, mamá. Ayudé a Luna porque sabía que podía hacerlo. No pensé que fuera un milagro. Isabel se rió suavemente, tocando el cabello de Mateo. A veces, los milagros no son tan evidentes, y lo que hiciste, hijo, no fue solo una acción, fue un acto de amor y coraje, y eso, querido, hace toda la diferencia. El sol se puso lentamente detrás de las montañas, bañando el pueblo de Valle de Lluvia con una luz dorada. Mientras tanto, en las casas vecinas, las conversaciones continuaban sobre la valentía de Mateo. La historia del niño que rescató a la perra y sus cachorros había trascendido el tiempo. Ya no solo era una historia contada entre amigos, sino una leyenda que inspiraba a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Un día, el alcalde del pueblo, don Manuel, convocó a una reunión con todos los habitantes de Valle de Lluvia. La razón era sencilla, pero importante. Quería hacer algo para reconocer la valentía de Mateo y al mismo tiempo reafirmar el mensaje de unidad que su acto de amor había traído al pueblo. La reunión tuvo lugar en la plaza principal del pueblo, donde todos los residentes se reunieron en torno al pequeño escenario. Don Manuel subió al estrado y al tomar el micrófono, el murmullo en la plaza se apagó rápidamente. Todos esperaban escuchar qué tenía que decir el alcalde, pues sabían que lo que había hecho Mateo no era algo que pudiera pasarse por alto. Queridos amigos de Valle de Lluvia, comenzó don Manuel, hace algunos meses un niño nos enseñó a todos algo muy valioso. Nos enseñó que la valentía no se mide por la edad, ni por el tamaño, sino por el corazón que ponemos en lo que hacemos. Ese niño, mi querido amigo Mateo, nos mostró que todos podemos hacer la diferencia, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Isabel y Carlos estaban entre la multitud, observando a su hijo con orgullo, mientras don Manuel continuaba su discurso. Hoy aquí, en este lugar donde todos nos reunimos como una comunidad, queremos reconocer a Mateo, no solo por salvar a Luna y sus cachorros, sino por recordarnos la importancia de la bondad, el coraje y el amor. Por eso, hemos decidido crear un pequeño monumento en su honor, que estará en la plaza para que todos, cada vez que pasen por aquí, recuerden lo que un niño puede hacer cuando sigue su corazón. La multitud estalló en aplausos y todos miraron a Mateo, quien se sonrojó al sentir el cariño y la admiración de todos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de agradecimiento. Sabía que ese momento marcaba un hito no solo en la vida de su hijo, sino en la historia de Valle de Lluvia. Mateo, continuó don Manuel,
quiero que sepas que lo que hiciste ha cambiado a este pueblo para siempre. Y aunque no busques reconocimiento, lo que has hecho nunca será olvidado. Tu acción ha dejado una huella en todos nosotros y te estaremos eternamente agradecidos. El niño, con su humildad habitual, bajó la mirada, no entendiendo completamente la magnitud de las palabras del alcalde. Pero, por alguna razón, en su corazón sentía que todo esto era parte de algo más grande. No era solo un acto de valentía, era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida: el amor, la compasión y la voluntad de hacer el bien. Después de la ceremonia, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Isabel se acercó a su hijo, abrazándolo con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, Mateo. Has hecho algo que muchas personas no serían capaces de hacer. Y lo mejor de todo es que lo hiciste por amor, por Luna, por los cachorros, por todos nosotros». Bon Mateo, abrazando a su madre, sonrió. «No lo hice por reconocimiento, mamá. Lo hice porque Luna es mi amiga y no podía dejarla sola». El legado de Mateo continuó creciendo en Valle de Lluvia. Cada día, los niños jugaban con los cachorros de Luna, aprendiendo a ser amables y a cuidar a los animales. Los adultos comenzaron a practicar más la empatía y el apoyo mutuo. La historia de Mateo no solo había tocado los corazones, sino que había sembrado una semilla de esperanza y solidaridad en toda la comunidad. El monumento en honor a Mateo, una pequeña estatua de él con Luna a su lado, se convirtió en un símbolo de la unidad del pueblo. Cada vez que alguien pasaba por la plaza, no solo recordaba el milagro de un niño y su perra, sino que también se sentía inspirado a hacer algo bueno, a ayudar, a ser valiente. Y así, la historia de Mateo, la perra Luna y los cachorros vivió para siempre en Valle de Lluvia. No era solo una historia que se contaba, sino una lección de vida que se pasaba de generación en generación. La valentía de un niño había cambiado a todo un pueblo, enseñándoles que a veces los pequeños gestos pueden tener el poder de transformar el mundo entero. Pasaron algunas semanas desde la ceremonia en la plaza. El monumento en honor a Mateo y Luna se había convertido en un punto de encuentro para muchos del pueblo. Niños, ancianos y familias enteras pasaban por allí, tocaban la escultura, hacían una pausa, se miraban en silencio. Había algo casi sagrado en aquel lugar. No era solo una estatua, era un símbolo de lo que significa cuidar, sentir, arriesgarse por otro ser vivo. Pero para Mateo, lo más importante no estaba hecho de piedra ni bronce. Lo más valioso seguía siendo Luna y corazón. Cada mañana, apenas el sol aparecía por detrás de los cerros, Mateo ya estaba de pie, descalzo, con el pelo revuelto y la cara aún hinchada de sueño, corría hacia el pequeño granero donde dormía Luna con sus cachorros. Aunque todos ya caminaban y comían por sí solos, Corazón seguía siendo el más cercano a él. Se entendían sin palabras. Cuando Mateo se sentaba en el pasto, Corazón se acurrucaba en sus piernas. Cuando Mateo corría, él corría detrás. Eran uno solo. Una de esas mañanas, sin que nadie lo notara, Mateo salió con Luna y sus pequeños hacia el campo. Llevaba en los bolsillos unas migas de pan, 2 manzanas y una botella de agua. No había dicho a sus padres a dónde iba, solo sentía que debía ir, como si algo lo guiara. Caminaron más allá de la zona donde normalmente jugaban. Cruzaron el pequeño arroyo, siguieron el sendero entre los álamos y llegaron a una colina desde la cual se podía ver todo Valle de Lluvia. El pueblo parecía un dibujo desde allí arriba. Las casas de tejado rojo, el campanario, los caminos de tierra, el molino viejo. Mateo se sentó sobre una roca. Luna se tumbó a su lado. Los cachorros se revolcaban cerca, mordisqueando ramas, jugueteando con las hojas. Corazón, como siempre, se quedó cerca de Mateo. El niño miró el horizonte y suspiró. En su mirada había una mezcla de paz y algo más. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Tal vez era un sentimiento de responsabilidad,
Tal vez comenzaba a entender, sin que nadie se lo explicara, que todo lo que había vivido no había sido casual. Entonces comenzó a hablar, no en voz alta, sino en ese susurro que los niños usan cuando creen que el mundo puede escucharlos de verdad. Yo sé que todo esto pasó por algo, dijo mientras acariciaba a Corazón. Yo sé que Luna me miró ese día porque sabía que yo no la iba a dejar sola. Y tú, Corazón, tú naciste para estar conmigo. Luna levantó ligeramente la cabeza como si lo escuchara. Mateo sonrió. No te preocupes, Luna. Yo los voy a cuidar, siempre, a todos ustedes. En ese momento, el viento sopló con suavidad. Las hojas bailaban en el aire y el sol filtraba su luz entre las ramas de los árboles. Mateo cerró los ojos. Era como si la naturaleza respondiera, como si todo el universo aprobara aquella promesa silenciosa. Mientras tanto, en casa, Isabel comenzaba a preocuparse. No era común que Mateo desapareciera sin avisar. Buscó en el jardín, en el establo, en casa de doña Carmen. Nada. Carlos dejó todo lo que hacía y se unió a la búsqueda. Recorrieron el camino al pueblo, la escuela cerrada, la vieja estación. Nadie había visto al niño. El miedo empezó a apretar el pecho de Isabel. Por un instante, revivió aquella tarde de la tormenta, cuando Luna había desaparecido. Pero ahora no era su perra, era su hijo. Carlos, ¿y si algo le pasó? ¿Y si se perdió? Dijo entre lágrimas. Mateo es inteligente. Seguro está con Luna. No nos adelantemos. Intentó tranquilizarla a su esposo, aunque por dentro sentía el mismo pánico. Fue entonces cuando doña Rosario, una mujer de edad avanzada y alma atenta, dijo: apuesto a que está en la colina del Mirador. Allí va la gente cuando necesita pensar. Tal vez Mateo solo necesitaba estar con él mismo y con sus perros. Vayan allá. Y así lo hicieron. Subieron por el sendero, entre piedras y ramas, hasta que lo vieron, sentado, tranquilo, rodeado por sus compañeros peludos. Carlos exhaló de alivio. Isabel corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Mateo, nos tenías muy preocupados». El niño la miró y con la voz más calmada del mundo dijo: «No estaba solo, mamá, estaba con ellos. Solo necesitaba pensar un poco y prometerles que voy a cuidarlos siempre». Carlos, al escucharlo, sintió un nudo en la garganta. Aquel niño, su hijo, ya no era el mismo de antes. Había algo en él, una sabiduría antigua, profunda, como si llevara en su corazón algo que va más allá de los años vividos. Isabel lo abrazó más fuerte. «Solo prométeme que la próxima vez nos vas a decir». «¿Sí?». Mateo sonrió. «Lo prometo». Bajaron juntos de la colina. Luna caminaba al lado de Mateo. Los cachorros, juguetones, seguían detrás. Corazón, como siempre, pegado a los pasos de su mejor amigo. Y aunque nadie más lo supiera, ese día, en lo alto de Valle de Lluvia, un niño selló una promesa que cambiaría su vida y la de muchos más. Una promesa que no necesitaba testigos, porque los lazos verdaderos, los que nacen del alma, no necesitan palabras ni aplausos, solo necesitan amor. Y Mateo lo tenía de sobra. Con el paso de los meses, Valle de Lluvia vivió una transformación que pocos podían haber anticipado. El pueblo, que antes parecía estar rodeado de silencios y rutinas diarias, se llenó de un aire diferente. El coraje de un niño, la valentía de una madre perra y la pureza de un cachorro habían cambiado para siempre el destino de todos. La lección que Mateo había dado no solo era un recordatorio de lo que significa amar, sino también de lo que significa ser parte de un todo, de una comunidad que cuida, que protege, que se une. Sin embargo, para Mateo, la vida no era tan sencilla como los cuentos de hadas que él escuchaba antes de dormir. Había algo que comenzaba a pesar en su corazón. Aunque todos lo veían como un héroe, él no se sentía como tal. Para él, lo único que importaba era el bienestar de Luna, de los cachorros, de Corazón. Y aunque su amor por ellos nunca flaquearía, sentía que algo más, algo que aún no podía comprender,
lo estaba llamando. Algo en el fondo de su ser le decía que debía tomar una decisión, que aunque pequeña, cambiaría el curso de su vida. Una tarde de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas caídas y el sol teñía el cielo de tonos dorados, Mateo se alejó del bullicio del pueblo. El día estaba tranquilo, pero el niño llevaba en su pecho una inquietud que no podía callar. Caminó hasta el mismo mirador donde había prometido a Luna que siempre la cuidaría. Allí se sentó, rodeado de la calma que solo el campo podía ofrecer. Corazón, como siempre, no lo dejaba solo. Se tumbó a su lado, mirando el horizonte. Luna, con sus cachorros ahora mucho más grandes, jugaba un poco más lejos. Pero Mateo no prestaba mucha atención a sus compañeros. Estaba sumido en sus pensamientos, sintiendo una presión creciente en su pecho. Ya no era solo el deseo de proteger a los animales, ya no era solo el vínculo especial que compartía con Luna. Era algo más profundo, algo que comenzaba a entender lentamente, una necesidad de crecer. ¿Qué pasa, corazón?, susurró Mateo mientras acariciaba suavemente el pelaje del cachorro. No sé qué hacer. Todos dicen que soy un héroe, pero yo no me siento así. Solo quise hacer lo correcto. Solo quiero que todos estén bien. Corazón levantó la cabeza y lamió su mano, como si quisiera decirle que entendía, como si, en ese momento, el cachorro supiera exactamente lo que el niño sentía. Mateo suspiró. No quiero defraudarlos, pero siento que hay algo más allá de esto, algo que tengo que hacer. El niño se quedó allí, mirando el cielo, observando cómo las nubes se movían lentamente, como si todo en el mundo estuviera en un ritmo que él aún no lograba seguir. Mientras tanto, en el pueblo, la vida continuaba como siempre. Isabel y Carlos se habían acostumbrado a los elogios y las miradas de admiración que Mateo recibía cada vez que alguien lo veía. Los vecinos seguían tocando la escultura en la plaza, como si eso de alguna manera conectara a todos con el acto de valentía que había dado vida a esa historia. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente pasaba en el corazón de Mateo. Nadie entendía que a pesar de todos los gestos y los premios, él aún sentía que algo le faltaba. En la mañana siguiente, la decisión de Mateo ya estaba tomada. No necesitaba hablarlo con nadie, porque sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo estaba presente. El miedo de decepcionar a los demás, el miedo de enfrentar lo que podía ser la reacción de su madre y su padre. Sin embargo, lo que más le asustaba era la incertidumbre de no saber si estaba tomando la decisión correcta. Corrió hacia el granero, donde Luna y los cachorros estaban reunidos, descansando bajo la sombra de los árboles. Sus ojos brillaban con la misma devoción de siempre. Mateo se acercó con calma. Cuando Luna levantó la cabeza y lo miró, él se arrodilló junto a ella, acariciando su pelaje con ternura. Luna, mamá, sé que tú entiendes lo que siento. No quiero irme, pero siento que ya no puedo quedarme. Te prometí que siempre te cuidaría, y lo seguiré haciendo, pero hay algo que debo hacer por mí mismo. No sé qué es, pero necesito saberlo. Luna lamió su mano con suavidad, como si aceptara lo que él estaba diciendo. Los cachorros, ahora mucho más grandes, se acercaron y comenzaron a olfatear su pantalón, saltando juguetonamente. Mateo los miró, y por un momento se sintió más conectado con ellos que nunca, pero su corazón seguía cargado de esa sensación de vacío, de que aún le faltaba algo, y sabía que debía partir para encontrarlo. Al regresar a casa, encontró a Isabel y Carlos sentados en la mesa, como si estuvieran esperando algo. Cuando lo vieron entrar, sus rostros mostraron preocupación. Isabel levantó la mirada, observando la seriedad en los ojos de su hijo. «Mateo, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien?», preguntó con suavidad. El niño respiró hondo, intentando reunir las palabras que sabía que serían difíciles de decir. «Mamá, papá, hay algo que necesito hacer, algo que no tiene nada que ver con ser un héroe, ni con la estatua ni con los premios. Necesito encontrar mi propio camino.
y no sé qué significa eso todavía, pero debo hacerlo. Necesito irme un tiempo. Isabel lo miró con los ojos llenos de sorpresa y algo de temor. ¿Irte? ¿A dónde, Mateo? ¿Por qué? ¿Acaso no estás feliz aquí? Carlos, en silencio, observaba a su hijo, intentando entender el peso de sus palabras. ¿Estás seguro de qué es lo que quieres, hijo? Siempre vas a tener un lugar en este hogar. Siempre, lo sabes. Mateo bajó la cabeza. Sé que siempre tendré un hogar aquí, pero siento que debo hacer esto para encontrar lo que realmente me falta. No se trata de huir, papá. Es solo encontrar algo que no sé cómo explicar. Isabel se levantó lentamente y por un momento nadie dijo nada. El silencio se alargó en la habitación como si el mundo mismo esperara la respuesta. Finalmente, Isabel se acercó a Mateo, lo abrazó y sin decir una palabra más, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Carlos se acercó y lo abrazó también, aunque sin entender por completo lo que su hijo buscaba. Pero, al igual que Isabel, sabía que Mateo debía tomar esa decisión por sí mismo. «Te amamos, hijo», dijo Isabel. «Vayas a donde vayas, siempre serás parte de esta familia». Al día siguiente, Mateo partió, sin una dirección clara, solo con el deseo de entenderse a sí mismo, de escuchar lo que su corazón le pedía. Sabía que Luna, Corazón y los demás siempre serían parte de él, pero también entendía que, como ser humano, necesitaba explorar el mundo por su cuenta, hacer su propio camino, crecer. Y aunque sus padres no sabían cuánto tiempo duraría su ausencia ni qué encontraría, entendieron que era parte de un proceso de transformación, de maduración. Y aunque su corazón estuviera partido por dejarlo ir, también comprendieron que el amor verdadero no se trata de retener, sino de dejar volar. Así, Mateo partió hacia lo desconocido, con la certeza de que, en algún lugar, encontraría las respuestas que su alma tanto anhelaba. Y aunque el camino sería largo, su corazón, como siempre, seguiría siendo el refugio de Luna, Corazón y todos aquellos que tocó con su bondad. El viento soplaba con fuerza esa mañana en Valle de Lluvia. El aire fresco traía consigo un suave aroma a tierra mojada, recordando a los habitantes del pueblo que la estación del otoño ya estaba comenzando a dejar paso al invierno. Las hojas caídas cubrían las calles del pueblo, que se había llenado de una paz tranquila, como si la tierra misma estuviera tomando un respiro tras el bullicio de la temporada. Sin embargo, algo en el aire esa mañana era diferente, como si el destino estuviera preparando el regreso de alguien muy esperado, aunque aún nadie lo supiera. Desde que Mateo se había ido, casi un año había pasado. Isabel y Carlos, aunque preocupados, habían respetado la decisión de su hijo. Sabían que la búsqueda de su propio camino era algo que él debía hacer por sí mismo, pero los días sin él habían sido largos. La casa parecía más silenciosa sin su risa constante, sin sus preguntas curiosas, sin la manera en que se sentaba en la mesa con su mirada pensativa. Luna y Corazón también lo extrañaban. Aunque estaban bien cuidados, había algo en el aire que nunca dejó de resonar en la casa de los Gómez: la ausencia de Mateo. Durante meses, la vida en el pueblo siguió su curso. Isabel y Carlos se mantenían ocupados. El trabajo en la granja seguía siendo arduo y el pueblo se mantenía en su rutina habitual. Pero en el fondo, siempre había ese sentimiento de vacío. Los vecinos también lo sentían. Cuando pasaban cerca de la estatua de Mateo en la plaza, algunos se detenían un momento, tocaban la escultura con una mano y susurraban en silencio: «Ojalá regrese pronto», decían con tristeza. Y entonces, una tarde fría de diciembre, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y las estrellas ya se asomaban tímidamente en el horizonte, algo inesperado ocurrió. Isabel estaba en el jardín, recogiendo algunas ramas caídas de los árboles,
cuando escuchó un suave sonido. Era un paso ligero sobre la nieve que se había formado en el suelo. Al principio pensó que era uno de los perros, pero algo en su corazón la hizo detenerse y mirar hacia el camino. En la distancia, vio una figura que se acercaba lentamente. El corazón de Isabel dio un vuelco. Al principio, pensó que estaba soñando, pero conforme la figura se fue acercando, reconoció esa silueta que había conocido tan bien. Era él, era Mateo. Isabel corrió hacia él sin pensarlo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos tan pronto como lo vio. Mateo, con el rostro un poco más maduro, pero con los mismos ojos curiosos y llenos de vida, la miraba con una sonrisa tímida. «Hijo», exclamó Isabel, abrazándolo con toda la fuerza que tenía, como si quisiera aferrarse a él para no dejarlo ir nunca más. Mateo la abrazó con ternura, pero también con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que no podía esconder todo lo que había vivido, pero la calidez de su madre lo hizo sentir como si todo lo que había hecho tuviera sentido. «Lo siento, mamá. No quería hacerte preocupar. Solo necesitaba encontrarme a mí mismo». Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una mirada llena de comprensión. «No tienes que disculparte, hijo. Te hemos esperado, te hemos entendido. Sabemos que no era fácil». Carlos apareció en la puerta, sorprendido por el bullicio, y al ver a Mateo de pie allí, con una sonrisa tímida, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. «¿Vas a decirme que este es un sueño? ¿Es realmente tú, hijo?», dijo, acercándose rápidamente. Mateo asintió con la cabeza, y los tres se abrazaron juntos, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitirles ese momento de reencuentro. Durante unos minutos, ninguno de los tres dijo una palabra. Solo se abrazaron, como si pudieran comunicarse con el corazón sin necesidad de hablar. El tiempo parecía haberse detenido, pero al mismo tiempo había un entendimiento profundo entre ellos. Todo estaba bien ahora. Después de un rato, se sentaron en el porche de la casa, rodeados por el cálido resplandor de una lámpara de aceite que iluminaba suavemente la escena. Luna se acercó a Mateo, moviendo su cola, como si reconociera que el niño al que había cuidado durante tanto tiempo estaba de vuelta. Los cachorros, ahora ya adultos, corrieron a su alrededor, saltando felices. Corazón, por supuesto, no se separaba de Mateo. «¿Dónde estuviste, hijo?». «¿Qué pasó?», preguntó Carlos, mientras acariciaba la cabeza de Luna, quien se recostaba a sus pies. «Pensamos en ti todos los días». Mateo se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía volver y simplemente decir que todo había estado bien, porque no era cierto. Había vivido mucho en ese tiempo. Había recorrido caminos desconocidos. Había conocido nuevas personas. Había aprendido muchas cosas que lo habían cambiado. «Fui a muchos lugares», comenzó Mateo mirando al horizonte. «Hablé con personas de otros pueblos, aprendí sobre sus vidas, sobre sus sueños. Conocí a otros que también tenían historias de valentía, como la mía, pero en todos esos lugares siempre sentí que lo que realmente necesitaba encontrar no era un sitio, sino entender lo que significaba mi lugar en este mundo». Isabel lo miró con los ojos llenos de amor, pero también con una ligera tristeza. «¿Y lo encontraste?». Mateo asintió lentamente con una mirada profunda. «Sí, lo encontré. Mi lugar siempre estuvo aquí, con ustedes, con Luna, con Corazón, pero también dentro de mí. Todo lo que hice, todo lo que aprendí, me llevó a darme cuenta de que el amor y la valentía no tienen fronteras, no se limitan a un solo lugar. Y aunque mi viaje fue largo, en mi corazón siempre supe que regresaría a casa. Porque el hogar no es solo un lugar, es la gente que amas y a la que amas». Carlos, tocado por sus palabras, lo abrazó de nuevo. «Siempre serás nuestro hogar, hijo». Durante la noche, la familia Gómez se reunió alrededor de la mesa. El fuego crepitaba en la chimenea y la cena estaba servida, sencilla pero llena de amor.
Los cachorros, ahora un poco más grandes, se acurrucaban a los pies de la mesa. Era como si, al final del día, todo se hubiera alineado en su lugar. Y aunque el mundo seguía girando afuera, para los Gómez, ese día no solo marcaba el regreso de Mateo, sino también la llegada de una nueva etapa en sus vidas. No era solo el regreso físico de Mateo lo que importaba, era el regreso a sus raíces, a lo que realmente importaba. Y mientras compartían historias, risas y recuerdos, sabían que, aunque las estaciones cambian, algunas cosas permanecen intactas: el amor, la familia y la promesa de cuidar siempre los unos de los otros. La vida, después del regreso de Mateo, no volvió a ser exactamente la misma. Fue mejor. Las semanas siguientes a su regreso estuvieron llenas de encuentros emocionales, de miradas que decían «bienvenido de vuelta», sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Cada vecino que pasaba por la casa de los Gómez hacía todo lo posible por saludarlo. Algunos traían dulces caseros, otros historias de todo lo que había ocurrido en el tiempo que él estuvo fuera. Pero la mayoría simplemente quería verlo, abrazarlo, confirmar con los propios ojos que ese niño, el mismo que un día salvó a una perra pastor alemán y dio esperanza a todo el pueblo, había vuelto. A pesar del calor de los reencuentros, había alguien que demostraba esa ausencia de una manera más visceral: Corazón. Desde el momento en que Mateo pisó de nuevo la casa, Corazón no se separó de él ni un segundo. Dormía a los pies de la cama, seguía al niño hasta el huerto, se acostaba junto a él bajo la sombra del cobertizo, mientras él ayudaba a Carlos con las reparaciones. La conexión entre ambos parecía aún más fuerte que antes. Era como si el tiempo no hubiera pasado, o tal vez como si los meses separados hubieran solidificado el lazo invisible que los unía. Cierta mañana, Mateo despertó con el hocico de Corazón tocando suavemente su hombro. El sol aún no había salido completamente, y el cielo mostraba ese tono azul pálido que anuncia el comienzo de un nuevo día. El niño se estiró, sonrió al ver a su fiel compañero a su lado y se levantó sin prisa. Se vistió con su abrigo, se puso las botas gastadas y salió por la puerta trasera en silencio para no despertar a sus padres. Corazón fue adelante, como si supiera exactamente a dónde ir, y de hecho lo sabía. Cruzaron el campo húmedo, pasando por las cercas de madera y los árboles que, en invierno, mostraban sus ramas desnudas como esculturas vivas. A lo lejos, las montañas comenzaban a recibir los primeros rayos del sol. Pero lo que más llamaba la atención en ese momento era el lugar donde se detuvieron: el mirador, ese mismo donde, meses atrás, Mateo había prometido a Luna que siempre la cuidaría a ella y a sus cachorros. Se sentaron como antes, el niño sobre la gran roca, Corazón a su lado, acostado sobre la tierra fría. Pero esta vez, el silencio entre ellos parecía diferente, más maduro, más cómplice, como si allí ya no necesitaran promesas, solo estuvieran en paz. Fue entonces cuando Mateo puso la mano sobre su pecho y respiró profundo. Cerró los ojos por unos segundos y, sin mirar directamente a Corazón, dijo: «Sabes que algún día vas a necesitar seguir tu propio camino, ¿verdad?». Corazón levantó ligeramente la cabeza, como si entendiera, y quizás lo entendiera de verdad, porque había algo en su mirada, una sabiduría silenciosa que solo los animales tienen, aquella que no necesita palabras, aquella que reconoce el tiempo, el amor y los ciclos de la vida. Mateo continuó: «Te quiero, Corazón, ¿sabes eso? Pero creo que ahora es mi momento de seguir adelante con todo lo que he aprendido. No sé qué significa, pero necesito saberlo». En ese mismo día, Mateo habló con sus padres. Les contó sobre una idea que había estado madurando desde que regresó: crear un espacio en el pueblo, un lugar donde los niños pudieran aprender a cuidar a los animales, respetar la naturaleza y, sobre todo, confiar en el amor incondicional que solo un perro puede dar. Isabel y Carlos se miraron, sorprendidos, no porque dudaran de la idea,
sino porque se dieron cuenta de que su hijo había regresado no solo más grande, sino con un propósito. ¿Y cómo quieres hacerlo?, preguntó Carlos. Mateo, con los ojos brillantes de entusiasmo, explicó todo. Quería transformar el viejo granero de los abuelos en un refugio para niños y animales. Un lugar donde perros abandonados pudieran ser acogidos y con el tiempo adoptados por familias que realmente entendieran lo que significaba tener un amigo peludo. Lo llamó la Casa de Corazón. El nombre es porque él me lo dio todo, dijo Mateo, mirando al perro que yacía a su lado. Y ahora quiero devolver algo de eso al mundo. Durante los meses siguientes, toda la familia se movilizó. Con la ayuda de los vecinos, reformaron el granero, construyeron cercas, organizaron suministros, camas para los perros, juguetes hechos a mano y, sobre todo, abrieron espacio en el corazón de la comunidad para algo nuevo. Un proyecto que unía pasado y futuro, amor y responsabilidad. Corazón se convirtió en la mascota oficial del lugar, y Luna, ahora más anciana, descansaba en su almohada cerca de la puerta, observando todo con esa serenidad que da el saber que ya cumplió su tarea. Entonces, la Casa de Corazón abrió sus puertas. El primer niño en entrar fue una niña llamada Clara, de 7 años. Sus padres se habían mudado recientemente a Valle de Lluvia, huyendo del bullicio de la ciudad. Clara era tímida, hablaba poco y tenía miedo de los perros debido a una mordida que había sufrido años atrás. Al principio, Clara solo se sentaba en un rincón, observando. Pero Corazón, con su infinita paciencia, se acercaba un poquito todos los días, hasta que una mañana, mientras Mateo enseñaba a los otros niños a cepillar el pelo de los cachorros rescatados, Clara extendió la mano. Corazón se acercó lentamente, olfateó sus dedos y entonces se acostó a sus pies. Clara sonrió, una sonrisa pequeña, pero que brilló más que el sol esa mañana. Y en ese instante, Mateo supo, el ciclo estaba funcionando. Lo que Luna había comenzado, él ahora lo continuaba. Y su historia, de alguna manera, se renovaba en cada nuevo encuentro, en cada niño que descubría el poder de confiar nuevamente, en cada perro que volvía a mover la cola después de días de tristeza. La Casa de Corazón se convirtió en un símbolo. Los reportajes comenzaron a salir en los periódicos locales. Los maestros llevaban a sus clases a visitar el lugar. Las familias venían de lejos para conocer ese sitio donde el amor y el rescate caminaban juntos. Y para cada niño que llegaba allí, Mateo repetía la misma frase. Un día fue un perro quien salvó mi corazón. Hoy tal vez sea tu turno. Después de meses de arduo trabajo, la Casa de Corazón se había convertido en mucho más que un simple refugio para animales rescatados. Era un lugar lleno de vida, de risas, de sueños compartidos. Los niños de Valle de Lluvia y hasta de pueblos cercanos acudían allí para aprender a cuidar de los perros, para entender el profundo lazo que se establece entre un ser humano y un animal. Mateo, siempre a la cabeza de este proyecto, había visto cómo la vida del pueblo cambiaba a su alrededor. Las personas comenzaban a mirar a los animales con una nueva perspectiva, reconociendo en ellos no solo una compañía fiel, sino un maestro silencioso de amor y paciencia. Cada día, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Mateo se sentaba frente al granero, observando cómo el cielo cambiaba de color. Corazón, como siempre, se acostaba a su lado, mirando las estrellas que comenzaban a asomarse. En ese momento, parecía que todo el pueblo estaba quieto, esperando, en silencio, el siguiente paso. Sin embargo, Mateo sentía en su pecho una inquietud que no podía ignorar. Aunque la vida en Valle de Lluvia había mejorado, había algo en su interior que le decía que había llegado el momento de hacer frente a otro desafío. Su corazón aún no estaba completo, aunque el amor que recibía de los perros, los niños y su familia
le daba la fuerza para seguir adelante. A veces se encontraba pensando en el futuro. ¿Qué sucedería cuando los cachorros de Luna crecieran y necesitaran su propio espacio? ¿Y qué pasaría con todos los niños que acudían a su refugio? Sentía que algo aún faltaba. Una mañana, mientras la niebla se desvanecía y el sol salía tímidamente, Mateo se despertó con un pensamiento fijo en la cabeza. Miró a Corazón, quien dormía a los pies de su cama, y sintió una conexión profunda con él. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido, de tomar decisiones que, aunque difíciles, marcarían un antes y un después en su vida y en la de los demás. Decidió hablar con Isabel y Carlos. Al mediodía, la familia se sentó en la mesa, rodeada de una comida sencilla pero reconfortante. Los cachorros correteaban por la casa y Luna descansaba en su cama, observando todo con tranquilidad. Mateo miró a sus padres con una expresión seria. «Mamá, papá, creo que llegó el momento de hacer algo nuevo», dijo, con una calma inesperada para alguien tan joven. Isabel lo miró sorprendida, pero también sabía que en los últimos meses había visto un cambio en su hijo. No era el mismo niño que se fue a buscar respuestas. Había madurado, había encontrado su propósito y ahora parecía tener un deseo más grande aún. «¿Qué quieres decir, hijo?», preguntó Carlos, preocupado por el tono serio en la voz de Mateo. «Creo que es hora de expandir la casa de Corazón, de hacer que no solo los perros rescatados tengan una oportunidad, sino también los niños que necesitan un cambio. Me gustaría que abriéramos un espacio más grande, que podamos ofrecer refugio no solo para los animales, sino también para aquellos niños que quizás no tienen en casa el mismo apoyo y amor que los demás. Un lugar donde puedan aprender, crecer y sanar, tal como lo hice yo. Un centro de aprendizaje, pero también un hogar, un refugio para ellos». Isabel y Carlos se miraron en silencio. Sabían lo que eso significaba. Mateo no solo había pensado en él mismo, sino en la comunidad. Había tomado la decisión de extender el amor que había recibido, de multiplicarlo en formas que ni siquiera podían imaginar. Sin embargo, también sabían que este nuevo paso traería consigo desafíos. «Hijo, eso suena maravilloso, pero también será un trabajo mucho más grande. ¿Estás seguro de que estás listo para algo así?», preguntó Isabel con la voz suave, pero cargada de preocupación. Mateo asintió con firmeza. «Estoy listo, mamá. Sé que no será fácil, pero nunca lo fue. Recuerden cuando encontramos a Luna y a los cachorros en ese barro, cuando nadie pensaba que podíamos salvarlos. Si pude hacerlo entonces, sé que puedo hacer esto ahora. No solo por mí, sino por los niños, por las familias que todavía no tienen un lugar donde aprender a ser mejores, a cuidar a los demás». Carlos respiró hondo, dejando que las palabras de su hijo calaran en su corazón. Era un padre orgulloso, pero también preocupado. La decisión de Mateo no solo significaba un nuevo desafío para él, sino también para todos. Sin embargo, no podía negar la fuerza en los ojos de su hijo. Sabía que no había forma de detenerlo. «Si eso es lo que realmente quieres, hijo, entonces lo haremos. No será fácil, pero si hay algo que he aprendido de ti, es que siempre encuentras la manera de hacer las cosas. Te apoyaremos en todo lo que necesites», dijo Carlos con una sonrisa orgullosa. Isabel también sonrió, aunque sus ojos reflejaban la emoción de ver a su hijo crecer tan rápido, enfrentándose a desafíos mayores que los que ella alguna vez imaginó para él. «Te apoyaremos en todo, Mateo. Estamos muy orgullosos de ti». Ese día, la decisión fue tomada. Mateo comenzó a planear cómo haría crecer la Casa de Corazón, cómo podría integrar un espacio para niños en el proyecto, un refugio que ofreciera no solo el cuidado de los animales, sino también un acompañamiento emocional y educativo para aquellos que más lo necesitaban. Pero mientras pensaba en cómo organizar todo, Mateo no se olvidó de su primer compañero, de su amigo fiel, Corazón. El perro había sido más que una mascota.
Era su confidente, su compañero de aventuras y también su mayor apoyo. Siempre había estado allí, sin pedir nada a cambio, solo ofreciéndole su amor incondicional. Corazón había sido el primer ser vivo que lo aceptó sin reservas, que le enseñó a amar sin miedo. Una tarde, mientras Mateo caminaba por el campo junto a él, el niño comenzó a pensar en todo lo que Corazón había hecho por él. Era gracias a su lealtad y apoyo incondicional que había aprendido a seguir adelante, a no rendirse. Fue Corazón quien lo había acompañado en su primer gran rescate, cuando la vida de Luna y sus cachorros dependía de un solo gesto de valentía. Y ahora, Corazón seguía siendo su compañero de batalla en este nuevo sueño. Mateo se detuvo en el campo, mirando a su perro que corría feliz alrededor de él. En ese momento, se dio cuenta de lo que debía hacer. Corazón, sé que te has ganado el lugar más especial en mi corazón. Pero este nuevo espacio que quiero construir, este nuevo proyecto, creo que de alguna manera también es para ti. Quiero que este lugar sea un tributo a todo lo que me has enseñado. Y aunque yo no pueda devolverte todo lo que has hecho por mí, quiero que este refugio sea tu legado. Un lugar donde todos los animales puedan encontrar lo que tú me diste. Amor, protección y un hogar seguro. Corazón se detuvo y lo miró, sus ojos llenos de comprensión, como si entendiera exactamente lo que Mateo quería decirle. Era su forma silenciosa de decir gracias y siempre estaré contigo. El perro caminó hasta él, apoyó la cabeza en su regazo y en ese momento Mateo supo que estaba haciendo lo correcto. A partir de ese día, Mateo se dedicó completamente a la expansión de la Casa de Corazón. Con la ayuda de su familia y los habitantes de Valle de Lluvia, comenzaron a construir un espacio más grande que no solo acogiera a más perros rescatados, sino también a aquellos niños que, como él en su momento, necesitaban un lugar donde sanar, aprender y crecer. El invierno había llegado oficialmente a Valle de Lluvia. Las montañas estaban cubiertas por un manto blanco y la brisa helada recorría las calles del pueblo como si se tratara de un viejo cuento de hadas. Los tejados crujían bajo el peso de la nieve. Las chimeneas soltaban columnas de humo que bailaban en el aire. Y los niños del pueblo, abrigados hasta los ojos, corrían entre risas por las colinas, lanzándose bolas de nieve mientras sus botas dejaban huellas en el suelo blanco. Pero en la Casa de Corazón, el frío del invierno no se sentía como en el resto del pueblo. Había una calidez distinta en ese lugar. No venía de la estufa a leña ni de las mantas gruesas tejidas por las madres de los niños, sino de otra fuente, del amor compartido, del cuidado mutuo, de la historia que seguía latiendo entre las paredes de ese refugio tan especial. Mateo pasaba sus días allí, más que en su propia casa. Había montado una pequeña oficina improvisada en una esquina del granero, con una mesa de madera, una lámpara antigua y una libreta que ya llevaba muchas páginas escritas. No eran notas técnicas ni cálculos, eran pensamientos, reflexiones, sueños. Escribía sobre los niños que llegaban tímidos y que con el paso de las semanas aprendían a reír sin miedo. Escribía sobre los perros que llegaban temblando, sucios, con cicatrices que hablaban de pasados tristes, pero que ahora corrían libres, con los ojos brillantes y la cola alta. Y sobre todo, escribía sobre Corazón. Aquel perro que había estado con él en cada paso, desde aquel día en que lo rescató del barro junto a Luna, seguía siendo su sombra fiel. Pero ya no era el cachorro pequeño y frágil que había nacido con una manchita en forma de corazón. Ahora era un perro fuerte, de pelaje brillante, con una presencia que imponía respeto y ternura al mismo tiempo. Todos los niños del refugio lo adoraban. Corazón se dejaba acariciar, jugar, pero con Mateo mantenía una conexión distinta, casi mágica. Bastaba una mirada, un gesto y ambos se entendían. Una tarde, mientras caían los primeros copos de una nueva nevada, llegó al refugio un niño nuevo. Se llamaba Joaquín
tenía 9 años y venía de un pueblo lejano. Su madre había fallecido meses atrás y su padre, incapaz de cuidarlo por problemas de salud mental, lo había dejado bajo la tutela de una tía anciana que no sabía muy bien qué hacer con él. Joaquín era callado, hosco, con el ceño fruncido y una mirada perdida. No quería hablar con nadie, no tocaba a ningún perro, apenas comía. Mateo lo observó desde el primer momento y reconoció algo en él. No sabía si era el dolor, la soledad o simplemente el peso de una vida demasiado dura para un niño tan pequeño, pero lo entendió. Los primeros días, Mateo no lo presionó, le dejó espacio. Joaquín se sentaba siempre en el mismo rincón del salón principal, en silencio, mirando por la ventana. Ni siquiera se acercaba cuando los demás niños salían al patio. Solo observaba. En especial, observaba a Corazón. El perro parecía haberlo notado también. Se acercaba lentamente, sin invadir. Se echaba cerca, sin tocarlo. Lo miraba de reojo, como si le dijera: «Cuando estés listo, aquí estaré». Y un día, Joaquín extendió la mano. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero bastó. Corazón se acercó, puso su hocico sobre la pierna del niño y esperó. Joaquín no dijo nada, no sonrió, pero tampoco se retiró. Dejó su mano allí, temblorosa, sobre la cabeza del perro, y algo en ese instante cambió para siempre. Desde ese momento, Joaquín comenzó a transformarse. Poco a poco empezó a salir al patio. Primero observaba a los demás niños jugar con los perros. Después comenzó a lanzar pelotas, a dar paseos cortos con Corazón. Mateo no intervenía. Solo lo miraba de lejos, con el corazón lleno de esperanza. Semanas después, Joaquín se acercó a Mateo mientras él escribía en su libreta. Tenía en la mano un dibujo mal recortado, hecho con crayones. «Es Corazón», dijo por fin con una voz suave, casi apagada. Mateo lo tomó con cuidado. El dibujo mostraba a Corazón y a un niño. Era evidente que el niño era Joaquín. Ambos estaban bajo un árbol, con un sol grande en el cielo. «Está hermoso. ¿Lo hiciste tú?» Joaquín asintió. «¿Puedo guardarlo en mi cuaderno?» El niño dudó un segundo. Luego, con una tímida sonrisa, asintió de nuevo. Era la primera vez que Mateo lo veía sonreír. Ese invierno, el más frío que se recordaba en muchos años, fue también el más cálido para todos en la casa de Corazón, porque no había estufa más poderosa que la del amor, ni cobija más grande que el abrazo de una comunidad que se cuida. Isabel, que ahora ayudaba con los talleres de cocina y manualidades para los niños, decía a menudo: «A veces, Dios manda ángeles con patas», y nadie lo dudaba, porque cada perro que llegaba parecía tener una misión. Cada niño que cruzaba esa puerta venía a aprender algo, pero también a enseñar. Y en el centro de todo estaba Mateo. Ese niño que un día sacó a Luna del barro, ahora rescataba corazones de pozos aún más profundos, no con discursos, no con fórmulas mágicas, solo con paciencia, escucha y el poder de no rendirse nunca. Una noche, mientras cerraba el portón del refugio y revisaba que todos los animales estuvieran a salvo, Mateo miró hacia el cielo estrellado. Corazón se tumbó a su lado, como siempre. «¿Sabes qué, amigo?», susurró. «A veces me pregunto si todo esto fue un plan más grande del que yo pude imaginar». Corazón lo miró, levantó las orejas y movió la cola. «Pero no importa si fue destino o casualidad. Lo único que sé es que no habría sido posible sin ti». El perro puso su cabeza sobre el zapato de Mateo y cerró los ojos. El viento sopló con suavidad, levantando un poco de nieve sobre el tejado. Y así terminó ese día, con la certeza de que aunque el mundo allá afuera siguiera siendo incierto, allí, en ese rincón de Valle de Lluvia, existía un refugio real, uno que salvaba vidas, uno que empezaba con un cachorro nacido en el barro y con el corazón de un niño dispuesto a cambiarlo todo. Había algo distinto en el aire esa mañana. No era la temperatura, ni el viento, ni la forma en que la escarcha se aferraba a los cristales del refugio.
Era otra cosa, algo invisible, pero que se sentía en los huesos, en la piel, en el pecho. Mateo lo supo apenas despertó. No era un presentimiento claro, no era miedo, era más bien una pausa, un silencio que pesaba más de lo normal. Corazón no estaba junto a su cama como cada día. Mateo se levantó despacio, aún medio dormido, y lo buscó por la casa. Tal vez se había levantado antes, tal vez estaba con los niños, tal vez simplemente se había adelantado al patio, pero no. No estaba en ningún lugar habitual. Lo encontró acostado detrás del granero, bajo el viejo árbol que tantas veces los había visto compartir atardeceres. Estaba allí, con los ojos abiertos, pero quieto. Su respiración era lenta, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. No tenía heridas ni signos de enfermedad, solo se notaba cansado. Mateo se arrodilló frente a él y Corazón alzó apenas la cabeza. Sus ojos aún brillaban con dulzura, pero detrás de ellos había algo que el niño nunca había visto antes, una despedida silenciosa. «¡Hey, amigo!», susurró Mateo, acariciando su cuello. «¿Qué pasa? ¿Por qué tan lejos hoy?». Corazón no respondió, solo movió un poco la cola, débilmente. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Llamó a Isabel, que corrió al verlo así. Carlos llegó poco después. Llamaron al veterinario del pueblo, el señor Ramiro, que siempre atendía a los animales del refugio sin cobrar ni un solo euro. Cuando llegó y examinó a Corazón, no tardó en decir lo que ninguno quería escuchar. «No está enfermo, pero su cuerpo está agotado. Es como si simplemente estuviera listo para descansar». Mateo no entendía. Corazón tenía apenas 7 años. No era un anciano. Había corrido por los campos hace apenas 2 días. ¿Cómo podía estar apagándose así, sin razón, sin aviso? Ramiro puso una mano en su hombro. A veces, los perros que han amado mucho y que han sido amados con la misma intensidad, simplemente saben cuándo su misión ha terminado. Mateo no dijo nada. Solo se quedó junto a su mejor amigo con la frente apoyada contra su pelaje. No lloraba, no aún, pero dentro de él se libraba una tormenta. No podía ser el final, no de ese modo, no tan pronto. Durante el resto del día, Corazón no se movió del lugar. Los niños del refugio fueron acercándose de a poco. Algunos no entendían qué pasaba, otros, los más grandes, sí. Clara, aquella niña que había vencido su miedo gracias a él, se sentó cerca, tomó su pata con ambas manos y murmuró algo que Mateo no pudo oír. Joaquín, el niño que había dibujado su primer sol gracias a Corazón, le dejó un pequeño collar de tela que había hecho con sus propias manos. Era azul, con un botón dorado en el centro. «Para que siempre te recuerdes de nosotros», dijo con voz temblorosa. La tarde fue cayendo, lenta, como si el mundo mismo se negara a despedirse. El cielo se pintó de tonos ámbar y púrpura. Las hojas del viejo árbol crujían con el viento suave. Y allí, bajo esa cúpula de ramas, Corazón cerró los ojos. Mateo lo abrazó con fuerza. «Gracias, amigo. Gracias por enseñarme a ser yo». Y entonces, en silencio, Corazón dejó de respirar. No hubo gritos, no hubo desesperación. Solo un silencio que lo cubrió todo como un manto. Los niños lloraron en susurros. Isabel lloró abiertamente, sentada en el suelo con las manos en el rostro. Carlos abrazó a Mateo, que seguía abrazando el cuerpo sin vida de su perro, como si pudiera devolverle el aliento con su amor. Esa noche fue la más difícil que el refugio había vivido, pero también fue la más humana. Mateo no durmió. Se quedó junto a Corazón hasta que el sol volvió a salir. Y con los primeros rayos comenzó a cavar. No quiso que nadie más lo hiciera. Cada palada era un homenaje, un recuerdo, una lágrima no derramada. Escogió un lugar bajo el mismo árbol, donde Corazón solía observar las estrellas. Allí lo enterraron, envuelto en una manta tejida por Isabel, con el collar azul de Joaquín, y una carta que Clara escribió con su puño y letra. Encima colocaron una piedra blanca.
Y Mateo escribió sobre ella con pintura negra: «Aquí descansa Corazón, el perro que salvó almas». Pasaron los días. El dolor no desapareció, pero tampoco se volvió más liviano. Mateo lo llevó con él, como se lleva una cicatriz que no quieres esconder. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Donde antes había una presencia fiel, ahora había un legado. Mateo empezó a hablar más con los niños, no solo a enseñarles sobre perros, sino sobre cómo enfrentar el dolor, cómo no tener miedo de amar, incluso sabiendo que algún día habrá que decir adiós. Corazón me enseñó que el amor no es eterno en el cuerpo, pero sí en la memoria, decía. Y fue entonces que nació una nueva idea. En una sección del refugio, Mateo comenzó a construir un espacio llamado el Rincón de Corazón. No era un lugar para llorar, sino para recordar. Había fotos de los perros adoptados, dibujos de los niños, frases inspiradoras, cuentos escritos por quienes habían sido tocados por la historia de aquel cachorro con una mancha en forma de corazón. Y cada vez que un nuevo perro llegaba al refugio, asustado, tembloroso, Mateo lo llevaba allí primero. «Este es el lugar donde todo comenzó», le susurraba al oído. «Aquí, todos los que amamos a Corazón aprendimos a amar de nuevo. Tú también puedes hacerlo». El invierno continuó, pero el frío no pudo con la llama que seguía encendida en la casa de Corazón. Porque aunque el perro que dio nombre al refugio ya no corría por los campos, su espíritu seguía vivo en cada rincón, en cada ladrido, en cada sonrisa recuperada. Y Mateo, con el corazón roto pero lleno de gratitud, sabía que su misión ahora era doble: seguir salvando vidas y mantener viva la memoria de su mejor amigo. El invierno pasó lentamente en Valle de Lluvia, cubriendo todo con su manto blanco, pero también con una tranquilidad especial que parecía envolver a todo el pueblo. A pesar del frío, las actividades en la Casa de Corazón no se detuvieron. Mateo se convirtió, poco a poco, en una figura central no solo en su refugio, sino también en la comunidad. Su nombre, ya conocido por todos, era sinónimo de esperanza, de cambio y de amor incondicional. A cada niño que llegaba al refugio, Mateo le dedicaba tiempo, les mostraba cómo cuidar de los animales y les hablaba de Corazón, su perro que ya no estaba, pero cuya presencia seguía siendo inmensa. Cada vez que los niños llegaban, les mostraba el Rincón de Corazón, un lugar lleno de fotos, dibujos y frases que inspiraban a todos los que pasaban por allí. Era el espacio donde los animales más necesitados de amor comenzaban a sanar, pero también donde Mateo les enseñaba a los niños lo que realmente importaba en la vida: el poder de dar sin esperar nada a cambio, el valor de cuidar a los demás, de proteger a los más débiles. Pero con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Un día, mientras Mateo estaba en el granero organizando unos papeles, sintió un dolor en el pecho. No era el dolor físico que conocemos, sino algo más profundo. Algo que le decía que su vida, tal como la conocía, comenzaba a dar otro giro. No le dio mucha importancia al principio, pensando que era el cansancio acumulado, la carga emocional de los últimos meses, la tristeza por la pérdida de Corazón. Sin embargo, los días pasaron y el malestar no desaparecía. Mateo comenzó a sentirse más agotado de lo normal, y la sombra de una preocupación comenzó a asentarse en su corazón. Sabía que algo no estaba bien, aunque no sabía qué. Era como si su cuerpo hubiera comenzado a desmoronarse, como si todo el amor que había dado durante tanto tiempo, el esfuerzo y el trabajo que había invertido en el refugio, estuviera pasando factura de una manera que no podía entender. Un día, durante la mañana, después de alimentar a los perros y de enseñar a algunos niños cómo preparar la comida para los animales, Mateo sintió que no podía más. El dolor en su pecho era cada vez más fuerte y su cuerpo ya no respondía como antes.
Decidió ir al pueblo a ver al médico, un hombre sabio que había atendido a muchos de los animales del refugio, pero que también se encargaba de las personas cuando era necesario. El doctor Ramiro lo recibió con una sonrisa, como siempre, pero al ver la expresión en el rostro de Mateo, su sonrisa se desvaneció rápidamente. «¿Qué te pasa, Mateo?», preguntó preocupado después de examinarlo con detenimiento. «No lo sé, doctor. Me siento raro, cansado todo el tiempo, como si algo en mi cuerpo se estuviera apagando». El médico lo miró con seriedad y le pidió que se sentara en la silla. Tras unos minutos de examinarlo, finalmente le habló con una mezcla de compasión y tristeza. «Mateo, lo que te está ocurriendo no tiene una explicación fácil. Tu cuerpo está agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. El estrés, las pérdidas que has vivido, el trabajo constante, todo eso ha pasado factura. Me temo que has acumulado más de lo que podías soportar. Necesitas descansar, relajarte. Pero hay algo más que quiero que sepas. Tu corazón está trabajando más de lo que debería. Y si no haces algo pronto, podrías encontrarte en una situación mucho más grave». Mateo se quedó en silencio. ¿Cómo podía estar agotado? Había dedicado su vida a cuidar de los demás, a dar sin esperar nada a cambio. Había creado algo hermoso en Valle de Lluvia, algo que ya estaba cambiando la vida de muchas personas. Y ahora su cuerpo parecía traicionarlo. El pensamiento de perderse todo eso lo hizo estremecer. El médico le recetó reposo absoluto y le pidió que regresara al menos una vez a la semana para chequear su estado. Mateo lo miró sin poder pronunciar palabra. Sentía un nudo en el estómago. Cuando regresó al refugio, encontró a Isabel y Carlos esperándolo. No le dijeron nada. Sabían que algo no iba bien. Lo vieron pálido, agotado y sin la energía que siempre lo había caracterizado. «Mateo», dijo Isabel con voz temblorosa, «¿qué ha dicho el médico?». Mateo suspiró. La angustia en sus ojos se reflejaba en el rostro de Isabel. «Tengo que descansar, mamá. Mi cuerpo está pidiendo a gritos que me detenga, pero no sé cómo hacerlo». Carlos, siempre tan fuerte, se acercó a su hijo y lo abrazó. «Lo haremos juntos, hijo. Si necesitas parar, lo haremos. Este refugio ha sido tu vida, pero no quiero que arriesgues tu salud por nada. Te necesitamos». Mateo asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza, pero ahora por un motivo diferente. Sentía miedo de dejar atrás todo lo que había creado, miedo de no poder seguir adelante. Había dedicado su alma a la casa de corazón, pero ahora necesitaba tomar un respiro. Los días siguientes fueron difíciles para Mateo. Intentó descansar, pero siempre sentía la presión de lo que había dejado atrás. Los niños que aún necesitaban su orientación, los perros que dependían de él, los sueños que había cultivado. Pero la salud de Mateo era más importante que todo eso. En una tarde lluviosa, mientras él se encontraba en su habitación descansando, Corazón apareció en la puerta, como si lo estuviera esperando. El perro, que ya había envejecido también, caminó lentamente hacia él, subió a la cama y se acostó junto a Mateo. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, como si el perro supiera exactamente lo que él necesitaba. Mateo acarició su pelaje canoso, sintiendo que, a pesar de todo, aún podía encontrar consuelo en el silencio de ese viejo amigo. Aquel día, Mateo comprendió algo. No tenía que hacerlo todo solo. Los sueños que había forjado, las vidas que había tocado, seguirían vivos si él se tomaba el tiempo para recuperarse. La casa de corazón no era solo su refugio, sino un proyecto colectivo, uno que seguiría adelante con el apoyo de todos. Y aunque el camino de su vida seguía lleno de incertidumbres, él sabía que no iba a caminar solo. Siempre tendría el respaldo de su familia, de los niños, de los perros y de su querido corazón. La sanación de Mateo fue lenta, pero constante. Poco a poco, su energía volvió. No de inmediato, no de la misma manera en que antes se entregaba sin descanso. Aprendió a delegar,
a confiar en aquellos que le rodeaban, a encontrar paz en el descanso. La casa de Corazón siguió prosperando, pero esta vez Mateo encontró un equilibrio entre su pasión y su bienestar. Y aunque el refugio no hubiera sido posible sin su visión, sin su amor incondicional por los animales y por los niños, Mateo comprendió que el verdadero propósito de su vida no era sacrificarse hasta el final, era enseñar a vivir, a amar, a cuidar, pero también a cuidar de uno mismo. Y así, con la paz en su corazón, Mateo siguió adelante, rodeado de los mismos amigos que le enseñaron todo lo que necesitaba saber. Un perro que lo había salvado, un refugio lleno de esperanza y una comunidad que nunca dejaría de apoyarlo. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de todo corazón, porque lo que acabas de acompañar no fue solo una historia sobre un niño y un perro, fue un viaje lleno de emociones, aprendizajes, pérdidas, esperanza y sobre todo, amor. Todo comenzó con una tormenta, con una pastora alemana embarazada, atrapada en el barro, y un pequeño niño de tan solo 5 años que no dudó en ensuciarse las manos para salvarla. Ese niño era Mateo, y esa decisión tan pura, tan impulsada por el corazón, fue el principio de algo mucho más grande de lo que cualquiera en Valle de Lluvia podía imaginar. Vimos cómo Luna fue rescatada en el momento más vulnerable, cómo nacieron sus cachorros, y entre ellos uno especial, Corazón, el perro con la marca en forma de corazón que no solo fue su mejor amigo, sino su compañero de alma. Juntos crecieron, compartieron juegos, silencios y sobre todo una conexión tan profunda que no necesita ser explicada. Fuimos testigos de cómo un acto de amor infantil se convirtió en una historia que transformó un pueblo entero. La Casa de Corazón no fue solo un refugio de perros, fue un lugar de sanación para animales, para niños, para adultos, para todos los que alguna vez sintieron que el mundo podía ser un poco más amable. También vimos el crecimiento de Mateo, su valentía para enfrentarse a sus propios miedos, su partida para descubrir quién era y su regreso con una misión aún más clara, dar a otros lo que él recibió de Luna y Corazón, amor incondicional. Y no lo hizo solo, lo hizo con su familia, con los vecinos, con cada niño que llegó al refugio buscando algo, aunque no supiera qué. Lloramos con la partida de Corazón. Sentimos ese silencio que deja un amigo cuando se va para siempre, pero también entendimos que algunas presencias no se apagan, sino que se transforman. Corazón se quedó en cada ladrido, en cada historia contada, en cada rincón de ese refugio que lleva su nombre. Él no solo fue un perro, fue el alma de una comunidad que aprendió a amar con más profundidad. Y también caminamos junto a Mateo cuando su cuerpo y su corazón le pidieron pausa, cuando comprendió que no podía salvar a todos si no se cuidaba a sí mismo primero. Aprendimos con él que la compasión empieza por dentro, que incluso los más fuertes necesitan descansar, pedir ayuda, volver a mirar hacia adentro. Fue una lección poderosa, porque a veces creemos que para ser valientes debemos resistir todo, cuando en realidad también es valiente quien sabe parar, respirar y decir, necesito tiempo. Esta historia, la de Mateo, Luna y Corazón, es la historia de muchos. Tal vez la tuya, tal vez la de alguien que conoces, y por eso ahora queremos escucharte. Queremos que esta historia siga viva, y para eso necesitamos de ti. ¿Desde dónde viste este video? ¿Te hizo llorar en alguna parte? ¿Reíste? ¿Te recordó a tu mascota? ¿Cuál fue el momento que más te tocó el alma? ¿Y tú? ¿Tienes o tuviste un corazón en tu vida? ¿Cuál es tu mayor sueño hoy? ¿Por qué? Déjanos un comentario ahora mismo. Queremos leerte de verdad. Cada palabra tuya es parte de esta historia. Aquí, en Cuentos Peludos, cada comentario importa. Y si este video te tocó de alguna manera,
Si te hizo pensar, llorar, abrazar a tu perro con más fuerza o simplemente creer un poco más en la bondad, suscríbete al canal. Este es solo uno de los muchos relatos reales y emocionantes que compartimos aquí. Cada semana una nueva historia que demuestra que los animales y los humanos pueden cambiar el mundo juntos. Dale like al video si te gustó. Compártelo con alguien que lo necesite. Mira los otros videos del canal. Hay tantas historias tan poderosas como esta esperando por ti. Y sobre todo, comenta. Porque este video nos llevó días de escritura, mucha emoción, investigación y cuidado en cada palabra. Nada nos haría más felices que leer tu opinión, tu historia o simplemente un mensaje que diga gracias por contar esto. Suscríbete, comenta, comparte y recuerda, a veces lo más importante en la vida llega cubierto de barro y con una manchita en forma de corazón. Nos vemos en el próximo cuento. Gracias por ser parte de Cuentos Peludos.